La electrónica analógica se ha visto enriquecida con la incorporación de un nuevo componente básico, el amplificador operacional. Aunque realmente el amplificador operacional es un circuito electrónico evolucionado, sus características de versatilidad, uniformidad de polarización, propiedades notables y disposición en circuito integrado convierten al mismo en un nuevo elemento electrónico, capaz de intervenir en la conformación de circuitos analógicos de mayor complejidad. La utilización del amplificador operacional en circuitería presupone un adecuado conocimiento de sus características de funcionamiento y prestaciones. Estos datos se evalúan en base a determinadas características proporcionadas en el fabricante. El amplificador. El objeto de un amplificador electrónico es elevar el valor de la tensión, corriente o potencia de una señal variable en el tiempo procurado mantenerla lo más fiel posible. Los parámetros que caracterizan un amplificador son los siguientes. A. Ganancia de amplificador, grado de amplificación. B. Tensión de entrada. Y E. Intensidad de entrada, ZE, impedancia de entrada. BS, tensión de salida. Y S, intensidad de salida. ZS, impedancia de salida. La ganancia, que es la A, es la relación entre la salida y la entrada. Se puede distinguir entre ganancia de tensión, corriente y potencia. AB, BS y BE, ganancia de tensión. AL y S y E, ganancia de corriente. AP, PS y PE, ganancia de potencia. Amplificador operacional ideal. Es un amplificador de voltaje de alta ganancia controlado por voltaje, que posee una resistencia de entrada infinita. De esta forma, la corriente de entrada es cero. Este dispositivo permite implementar aplicaciones analógicas para el procesamiento de señales tales como sumadores, integradores y derivadores de señal, además de sistemas osciladores y generadores de función, entre otros. Podemos concluir que el amplificador operacional ideal es un circuito integrado que contiene varias etapas de transistores interconectados, de manera que el circuito puede amplificar señales. Además, permite operar señales. Abajo podemos apreciar un símbolo circuital, una pequeña imagen, donde B negativo es la entrada inversora, B positivo es la entrada no inversora, B sub 0 es la salida, BCC positivo y BDD negativo no son más que la alimentación necesaria para polarizar los transistores en región activa. Funcionamiento básico de un amplificador operacional ideal. La tensión de salida de un amplificador operacional ideal es la diferencia de tensión en las entradas multiplicadas por un factor A. A no es más que la ganancia en lazo abierto. Algunas características del amplificador operacional ideal son la ganancia en lazo abierto A o L, infinita resistencia de entrada R sub N, la corriente de entrada es cero, voltaje de entrada es desequilibrio es cero, infinito rango de voltaje disponible en la salida, infinito ancho de banda en desplazamiento de fase, cero, rapidez de variación de voltaje infinita. Estas características las podemos resumir a dos reglas muy principales e importantes, que son: en el lazo cerrado, la salida intenta hacer lo necesario para hacer cero la diferencia de voltaje entre las entradas, y las corrientes de entrada al dispositivo es cero. Algunas operaciones que puede realizar el amplificador operacional ideal son: generar señales, actuar como fuente de corriente o tensión, amplificar, sumar, restar e invertir señales, comparar señales, integrar o derivar señales, eliminar ruidos, convertir la señal alterna en directa y convertir
tensión en corriente. El amplificador sumador. El amplificador operacional sumador inversor tiene múltiples entradas por el pin de inversor que suman y se invierten. El VO estará dado por cada entrada multiplicada por su peso, que a su vez estará dado por cada división de ERF, sobre la resistencia que presente cada entrada. En esta configuración, cada entrada tiene su propia impedancia de entrada, que será la misma resistencia de entrada que presente. Es decir, la entrada B1 presentará una impedancia de entrada R1, y así también las demás entradas. Solo hay una impedancia de salida que esté en el orden de los miliohms o menos. Amplificador diferencial. El amplificador diferencial, mejor conocido como AD, es un circuito pensado para amplificar la diferencia de dos señales. El amplificador diferencial se caracteriza por presentar dos transistores idénticos, con similares características tanto internas como de las redes de polarización. El amplificador diferencial constituye la etapa de entrada más típica de la mayoría de los amplificadores operacionales y comparadores, siendo además el elemento básico de las puertas digitales de la familia lógica ESL. Amplificador comparador. Este amplificador puede ser utilizado para determinar cuál de las dos señales es mayor. Se utiliza como comparador. Basta con que una de las señales sea mayor para que cause que la salida del amplificador operacional sea máxima, ya sea positiva o negativa. El comparador no inversor. En este comparador, la tensión de referencia se aplica a la entrada inversora y la señal a detectar será aplicada a la entrada no inversora. La tensión de referencia puede ser positiva o negativa. El comparador inversor. En este comparador, la tensión de referencia se aplica a la entrada no inversora y la señal a detectar será aplicada a la entrada inversora. La tensión de referencia puede ser positiva o negativa. Amplificador inversor. Se llama así porque la señal de salida es inversa de la entrada en polaridad. Aunque sea mayor, igual o menor, dependiendo esto de la ganancia que le demos al amplificador en lazo cerrado. Amplificador no inversor. En el modo no inversor, el voltaje de salida cambia en la misma dirección del voltaje de entrada. Por otra parte, también podemos decir que la tensión de entrada es aplicada en la terminal no inversora, obteniendo así una tensión de salida proporcional a la tensión de entrada.